Es muy grato recibir ahora al doctor Juan Faropa. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Vio que hay como unas columnas a veces en algunos medios gráficos que dicen ¿en qué anda fulano de tal? ¿No? Entonces ahora vamos para mucha gente que de pronto no sabe exactamente en qué anda Juan Faropa hoy. Hay que recordar, bueno, desde luego que fue en su momento subsecretario del Ministerio del Interior, esto fue entre 2005 y 2007, pero también integró aquella comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz. Varios asuntos vinculados a los derechos humanos que vamos a plantear hoy tienen que ver con ese conocimiento que tuvo usted respecto a esa comisión que designó en su momento el presidente Jorge Valle. Y también, bueno, estuvo en permanente contacto con madres y familiares de detenidos desaparecidos. También, hasta hace no mucho tiempo, fue el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, claramente hay allí, si se quiere, un sesgo en su trabajo vinculado a las personas y, en todo caso, a las personas en situación más vulnerable. Ahora sí vuelvo a la pregunta original. ¿En qué anda hoy? Bueno, yo terminé el segundo mandato en la Institución Nacional de Derechos Humanos en agosto del año pasado. Por ley ya no podía postular a un tercer mandato consecutivo. Estoy dando clases en la Universidad de la República, acá en Montevideo y en el Centro Universitario del Este, para Maldonado, Rocha y 33, que es una experiencia muy sumamente gratificante. Sí, sí. Y bueno, haciendo cosas siempre. Claro. Generalmente me estoy dedicando a cosas que en estos últimos años no había podido hacer, ponerme a trabajar en algunos temas que tenía en carpeta para ver si podía escribir algo, y dando una mano a nivel de los asuntos de interés público, cuando se me hace alguna consulta, cuando se me pide algún tipo de documento o algo, con mucho gusto. Es mi forma de contribuir al bien común, como se decía antes, ¿no? Claro. Al interés general, dentro de lo opinable que es lo que todos hacemos o dejamos de hacer, y siempre abierto a las críticas o al cuestionamiento, pero justamente muy preocupado en esa dirección por el clima que muchas veces vemos que se vive en el país, ¿no? Un clima de falta de debate respetuoso, de debate de ideas. No se debaten ideas, se debaten de qué color sos vos, o cómo pensás, cómo no pensás. Hay mucho descrédito, mucha grosería, le diría, muchas veces en el debate, al más alto nivel de los niveles de gobierno, y eso permea en la sociedad. Muchas veces quienes ocupamos en algún momento cargo de gobierno no asumimos que también la gente te está mirando, y los mensajes que pueda dar en una dirección o en otra tienen un impacto. Claro. Y hay que hacerse responsable de eso. Sí, muchas veces la primera piedra en el puño es el agravio, y eso desestimula a seguir el debate, porque si partimos de esa base es imposible. Es imposible. ¿No? Pero aún aquellos polemistas más sanguíneos, ¿no? Más aguerridos. Más aguerridos, que está muy bien eso, levantar un poco la temperatura cuando alguien tiene sus convicciones y las defiende. Bueno, en el país tenemos una larguísima historia muy rica de grandes polemistas de todos los partidos políticos, de la literatura, del arte, del periodismo, por supuesto. De la filosofía. De la filosofía, pero siempre estás discutiendo una idea, estás defendiendo una idea, y la fundamentás de acuerdo al valor que vos le das a tus ideas, y no en el descrédito del otro, no por lo que el otro dice o piensa, sino por la construcción que vos te hiciste de lo que el otro es. Claro. Juan, digamos que ese es, como se dice a veces, el vaso medio vacío. Pero también, reflexionando un poco respecto a estos asuntos, en cualquier partido político de Uruguay hay gente muy, muy valiosa que puede llegar a dar, primero, un debate muy productivo, pero sobre todo que puede sumar a acciones colectivas para temas sensibles. Y allí vamos a lo de la seguridad. La seguridad que después, bueno, en el ranking de las encuestas dicen, bueno, primero, segundo, tercero, bueno, vuelve al primero, vuelve al tercero. Pero lo cierto es que es lo que más nos impacta en el día a día, en la cotidianeidad. Por hechos que acaban de suceder, todo el país queda totalmente como impactado, ¿no? Entonces hay una pregunta, o de pronto nos preguntamos, quienes no estamos en la política, ¿por qué no se alcanza una base de mínima,
Un acuerdo que permita diseñar una política nacional de seguridad, porque fotos hubo en todos los gobiernos democráticos, documentos, acuerdos, bases para programas, y seguimos en el tironeo. Sí. Bueno, te digo que es una situación que se da no solamente en Uruguay, ¿no?, sino en toda la subregión, aquí en la que estamos en el continente, también a nivel regional más amplio y también a nivel mundial, ¿no? Evidentemente el ser humano tiene entre sus cosas más caras, más valiosas, la seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Bueno, estar prevenido, precavido o cubierto de una posible amenaza, de un posible riesgo a tu integridad personal, a tu vida, a la integridad de tu familia, que puede ser por un acto delictivo, violento, o puede ser por otros temas que generan inseguridad, una crisis económica, problemas de salud, una epidemia, yo qué sé, un problema ambiental que pueda generar, como está pasando ahora con el agua, o etcétera, etcétera. Pero aquí hablando de esta dimensión específica de la seguridad, que es la que tiene que ver con la política del Estado para prevenir y reprimir la violencia y el delito, yo tengo la esperanza de que saliendo de este impasse electoral, porque estamos ya los equipos están en la cancha, ¿no? Ya a lo sumo están terminando el precalentamiento, sí. Pero vuelven al vestuario, se cambian y empieza el partido. Yo tengo la esperanza, porque me consta que hay distintas miradas de distintos sectores políticos, que hay una mirada un poco más respetuosa hacia la academia. Hay trabajos muy buenos, hay profesionales jóvenes que están trabajando muy bien. Esto no pasaba hace algunos años, estudiar los problemas del delito, de la inseguridad, por dónde vienen las cosas, abandonar las viejas fórmulas de que esto se arregla solamente con mano dura, o que el delito es porque la gente tiene necesidades y la pobreza genera delito. Eso ya se comprobó que no es cierto. Ninguna de las cartas que teníamos marcadas en los últimos años se ha confirmado en los hechos como real. Es un problema además de tratar de abrir un poco más la cabeza y empezar a buscar un acuerdo a nivel político, fundamentalmente, porque estas son cosas que las decide la política, por supuesto con participación de las organizaciones sociales, por supuesto con el interés de los medios masivos de comunicación, también de la academia, etcétera. Pero la academia tendría que llegar a un acuerdo, eso sería para mí, en esta etapa del país, una panacea, llegar a un acuerdo similar a lo que un profesor, profesor Goldstein de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia siempre decía, hablando de los derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que se podría hablar de estos temas nacionales. Esto es como las reglas del boxeo. Él decía, los derechos humanos son como las reglas del boxeo, prohibido pegar por abajo del cinturón. ¿Ah? Hay una zona donde es lícito una intervención del Estado con mayores o menores niveles de fuerza legítima, etcétera, etcétera, pero hay un límite y de ahí para abajo, si pegás, te sanciona. Y también con los temas de la agenda política sería una esperanza que uno tiene y tratar de contribuir. Yo en distintos ámbitos que estoy participando a nivel personal, solamente estoy bregando por eso, de decir, bueno, por abajo del cinturón no se pega. Claro. Y los dejamos, perdón, el tema seguridad, por ejemplo. Sí. El tema de la inseguridad frente al crimen y al delito concretamente, sería un tema que tiene que estar por abajo del cinturón. Y decir, bueno, vamos a discutir otros temas de la agenda pública, que son muy amplios. La política exterior, muchos temas que pueden estar sobre la mesa, inclusive la política económica, el empleo. Pero el tema de la seguridad, todos los partidos que han pasado por los primeros cargos del gobierno del país, han enfrentado desde la salida de la dictadura hasta ahora, y no hablo de antes porque no había datos creíbles en la época de la dictadura, han enfrentado en algún momento con el tema de, qué horrible, hay cada vez más delitos, más inseguridad, y entonces seguir con que antes se hacían mal las cosas y por eso estamos mal ahora, o ustedes ahora no encontraron ninguna solución a lo que me criticaban cuando yo estaba en el gobierno, y que mi plan es mejor que el tuyo y el tuyo no sirve para nada, y vos, no, si seguimos con eso,
Claro. Es la única certeza que tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, doctor Faropa, decíamos al comienzo, es uno de los temas que más afecta e impacta en la sensibilidad de todos. Y usted decía, los políticos están en el precalentamiento. Esta confrontación, en los términos en los que usted acaba de aludir, es lo que va a suceder. Entonces ahí es donde no queda mucha expectativa, porque usted dice, la academia tiene un rol preponderante o de pronto tiene más protagonismo hoy. Sí, fantástico, pero después el político va a querer decir lo que su electorado quiere escuchar. Miren, ¿saben qué? Venimos a cambiar este tema de la seguridad y ahora sí, bueno, de hecho, todos recordamos aquellas frases de la actual coalición gobernante, donde se terminó el recreo y todo lo demás. Entonces digo, ¿cómo puede hacerse o cómo puede llegarse a eso tan óptimo? Es un tema de construcción. Yo capaz que soy muy ingenuo, teniendo en cuenta los tiempos que se están dando, pero creo que todavía el país está a tiempo de poder enfrentar una campaña electoral partiendo de una base que es decir, bueno, tenemos matices respecto a las políticas de seguridad, pero hay un núcleo duro, programático, que si no lo tomamos como política pública, y por política pública entiendo medidas que se desarrollan atravesando los plazos electorales, que requieren de un plan estratégico, que requiere prever recursos presupuestales, porque, o sea, cuando se habla de voluntad política es plata, o sea, usted puede tener toda la voluntad política del mundo, pero si no tiene plata para financiar lo que quiere hacer, no lo puede hacer. Pero plata es lo que ha habido. Pero capaz que no se ha usado bien. Ni antes ni ahora. No, mire que yo acá no me duelen prendas. Estoy hablando de un periodo que arranca, yo le diría que al final del primer gobierno Sanguinetti, que empieza a tener cierta visibilidad en el gobierno de la calle Herrera, cuando Ramírez era presidente. Yo tengo guardado todavía algunos artículos de búsqueda de esa época. Una vez hablando con Darío Klein, a quien siempre le digo que él es uno de los culpables en que yo me haya metido en estos temas, porque leí su libro, Tinta Roja, claro, que era su tesis de la universidad, y él justamente empieza a estudiar en aquella época, con los medios con el formato que tenían los medios de comunicación, la cantidad de segundos, de minutos o los centímetros que se le daban en la prensa escrita a los temas del delito. Todavía no se hablaba de seguridad ciudadana, era el delito, el crimen. Y a partir de ahí empezó a crecer. Fíjese que en el año 1996, siendo ministro del Interior el doctor Operti, una persona a quien le tengo un respeto muy grande, por primera vez se llega a una conversación con Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en la época, para establecer el primer programa de seguridad ciudadana y convivencia. Año 1996 sigue desarrollándose, con el tiempo se empieza a implementar en 1999. Entonces ahora aparece una nueva iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, que es de la que está hablando el profesor Sanjurjo, y se escuchan voces decir, ¿qué tiene que venir desde afuera? Que no nos están dando nada, nos están prestando plata, esto va a haber que devolverlo. Bueno, no es la primera experiencia. Y esa primera experiencia de ese programa del año 1999 fue mutando para mal a poco de empezar, porque Operti dejó el Ministerio del Interior, vino por un tiempito corto Hierro López, después vino Stirling, las prioridades cambiaron, después se empiezan a dar otro tipo de cambios. En el gobierno del Frente Amplio muchas de las metas de ese programa se abandonan. Yo siempre digo una cosa, donde hoy es la cárcel de mujeres, donde estaba el Hospital Musto antes, cuando trasladan a las reclusas desde Cabildo para ahí, eso iba a ser el Centro Nacional de Rehabilitación, una cárcel modelo solo para primarios o para personas que habían cometido delitos leves, con un proyecto realmente de reinserción, de trabajo, de estudio, para un grupo muy pequeño de reclusos. Eso desapareció, tuvo una vida tan corta, claro, pero tan corta. ¿Por qué? Porque por la urgencia. Por la urgencia y la presión que venían de la opinión pública y también de la corporación policial, que decía, pero ¿para qué queremos ese lugar tan grande con tan pocos presos, cuando en el Concar y en Libertad tenemos un hacinamiento muy grande? Vamos a empezar a mandar gente para ahí.
No pueden mandar gente que está condenada por un delito de triple homicidio para un primario por una rapiña que está en pleno proceso de reinserción. Y capaz que de esos poquitos que tenemos ahí, sacamos un 10, un 20% que no reinciden. Bueno, sería un éxito total a esta altura. Me quedo con su optimismo respecto a la posibilidad de que en algún momento emerja una política pública sí, yo creo que sí. Y que haya una base de entendimiento y que no se peguen por abajo del cinturón en la campaña, ¿no? Sobre todo eso. Juan, dígame, y hay otros asuntos que también son como cíclicamente debatidos, tienen que ver con la historia reciente. Ahora hay una voluntad del Ministerio de Defensa de publicar todo lo que haya, y ha generado como algunos recelos, algunas opiniones en contrario. ¿Cómo lo observa usted? ¿Cómo observa este intento? Porque además estuvo aquí mismo el Ministro de Defensa diciendo, no, ya es tiempo de que conozcamos toda la verdad. Bueno, ¿eso qué me indica? ¿Que antes no se conoció? ¿Que antes no se supo? ¿Que era una verdad a medias? O sea, ¿era también parte de una mentira? Sí, yo creo, Daniel, que podríamos aplicarle prácticamente los mismos conceptos que hablábamos recién a este tema, ¿no? Es un tema donde hay una disputa electoral, donde el actual oficialismo dice nosotros somos los que más hicimos por este tema. Ustedes cuando estuvieron en el gobierno, refiriéndose al Frente Amplio, no hicieron menos o no hicieron nada. O retasearon. Hay gente que no quiere que algunas cosas se sepan, cuál es el misterio, cuál es el miedo. Yo tengo una relación de hace muchos años con Javier García, de los tiempos de la militancia estudiantil, allá por el 80 y pico, 81, 82, 83, y tenemos un muy buen vínculo, muy respetuoso, más allá de las diferencias políticas que podemos tener. Y me consta que el doctor García tiene la mejor buena disposición y la mejor buena voluntad. También es en el caso de la vicepresidenta de la República, la escribana Argimón, que está también involucrada en estos temas. Ahora bien, creo que no se ha manejado bien, ni desde el oficialismo, ni de la oposición este tema. Porque es un tema muy delicado, muy delicado. Y sí, ahí sí, si bien se ve, volviendo al tema seguridad, se comprende mejor como un tema de interés general de todos o la gran mayoría de quienes vivimos en este país los problemas de inseguridad, en estos temas, el tema del pasado reciente, puede ser que haya un núcleo más pequeño de gente que se siente todavía, y con razón, afectada, victimizada por estos temas. Pero aún en ese tipo de casos, que no involucran dentro de la opinión pública una adhesión, porque hay que ser honestos en esto, ¿no? Obviamente es un tema muy importante, se realizó el otro día la marcha del 20 de mayo, que fue multitudinaria. Entonces, tiene que haber un interés de la sociedad, porque es bueno que las sociedades sepan cuál es su historia. ¿Ah? Llegar a un punto lo más cercano que se pueda. Obviamente, en temas tan delicados que involucran la muerte, la desaparición, el suicidio, las ejecuciones en algunos casos, es muy difícil humanamente que quienes estuvieron durante tantos años enfrentados puedan llegar a un relato único. Entonces, yo lo que creo que como sociedad tenemos que asumir que en Uruguay, en los años 60, 70, hasta principios de los 80, hubo una situación de violencia social, política, gravísima, y que eso generó un trauma muy grande en el país. Después, empezar a sacárselas, a ponerse piedras para ver quién le tira más cascotes arriba a uno, de quién fue la culpa, si algunos iniciaron el enfrentamiento, otros reaccionaron, si había un tema geopolítico en la región, que otros países, fundamentalmente Estados Unidos y la vieja Unión Soviética, estaban involucrados y que éramos un escenario de Guerra Fría. A ver, no es posible razonablemente unificar un relato. Cada uno tiene sus muertos, cada uno los llorará. Ahora, hay un sector de la población que no tiene ni siquiera donde llorar a sus muertos. Y eso es un tema de interés nacional, y este gobierno lo ha reconocido como lo han reconocido desde el gobierno del doctor Valle en adelante. ¿Cuál es el problema? Sin duda que la sociedad tiene derecho, todos los que vivimos en Uruguay tenemos derecho a saber qué pasó y hacernos luego una opinión. Ahora, cuando se está hablando del manejo de archivos,
es un tema que tiene que manejarse técnicamente con mucha rigurosidad. En Uruguay hay ya un marco jurídico actualmente, pero hay una experiencia internacional que yo creo que perfectamente se podría, a la que se podría apelar para lograr ese objetivo de que la información que está en poder del Estado, que es información pública y que le pertenece a toda la sociedad, por lo tanto, el Estado solamente es un depositario de la información pública, que esa información sea accesible. Ahora, evidentemente, para que esto no se bastardee, para que no sea un escenario del morbo y del, no sé, no me sale la palabra ahora, pero sí para seguir replicando y replicando enfrentamientos del pasado y de la actualidad, ese trabajo tiene que hacerse con muchísima delicadeza y con muchísimo cuidado. Hay experiencias internacionales desde hace mucho tiempo. En el año 1995, la UNESCO, con la Asociación Internacional de Archivos o Archivólogos, elaboró una serie de pautas y de lineamientos que se deben seguir. Claro, o sea, darle un marco institucional, un grupo de pronto de personas que puedan atender la lectura de estos documentos, si efectivamente existen, porque también sobre eso hay mucho mito, ¿no? También hay que decirlo. Acá tenemos varios niveles, Daniel. En primer lugar, es obvio que toda la información sobre lo que se está buscando no existe, sobre el pasado reciente. Inclusive hay elementos de prueba clarísimos de que a fines del 84 las Fuerzas Armadas ordenaron destruir una cantidad de documentos, microfilm, no se sabe qué fue lo que se destruyó. Capaz que era papel de desecho, pero capaz que también había alguna información ahí. O sea, ¿usted entiende que lo que se pretende buscar no existe hoy? No, a ver, la búsqueda es una cosa. Sí. Una cosa es buscar toda la información que posiblemente sea realista obtener, ¿ah? Pero no cejar en buscar la información. Hay gente que sostiene desde la academia, de las organizaciones sociales, que hay alguna información que está, pero que no se ha dado todavía, que se esconde, pero dejando de lado el fuego cruzado. Objetivamente, las tareas que tiene que realizar un mecanismo de este tipo es, en primer lugar, buscar toda la información que razonablemente se pueda encontrar, ¿no? Hacer la recopilación de la información. En segundo lugar, tiene que haber un ordenamiento de esa información, una clasificación de esa información. Y ojo, aquí no estoy hablando de clasificado en el sentido de documentos que son públicos, menos públicos o directamente no se hacen públicos. Eso lo vemos siempre cuando se pide información, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos para que envíe información sobre la época, o a la medida que se abren determinados archivos, son hojas que están todas tachadas con marcador negro. Sí, que y bueno, es prácticamente... Está bien. Nada. Ahora, en primer lugar, ordenarla la información. Tiene que ser una información clasificada. No puede ser que a usted o a mí, que no somos expertos en el tema, nos metan en una sala tapada de papel y de microfilm y diga, vea lo que quiera. Claro, es libre. Es libre. No, usted no va a entender nada, yo tampoco. Claro. Pero además de ordenar esa información, de clasificarla, tiene que haber una legislación muy clara respecto a quiénes pueden acceder a esa información y qué información tiene que ser declarada como reservada por un plazo que eso lo fijará la ley. Bueno, el proyecto también contempla algunos de estos aspectos, habrá que ver cuál curso parlamentario sigue. Finalmente, porque lamentablemente no nos queda más tiempo, a cuenta de seguir hablando de estos asuntos, acá estamos hablando de la eventualidad de crear como una institucionalidad seria, con todos los actores involucrados actuando responsablemente, y allí es donde lamentablemente uno se retrotrae y dice, pero objetivo más compartible que la integración de la Comisión para la Paz no había. O sea, todos estábamos de acuerdo con que se había encontrado un mecanismo interesante. Trayéndolo un poco más acá a sus comentarios, lo que mencionaba de la cárcel modelo, bueno, qué fantástico que podamos articular como país un modelo así. Y después queda desarmado. Mi pregunta es, ¿la institución de derechos humanos, al final de cuentas, terminó cumpliendo con aquellos cometidos para los que fue designada, nombrada, articulada, creada?
Estamos hablando del tema de información, búsqueda o en general. En particular en este asunto que hoy nos ocupa. No, en particular, bueno, la ley que le asigna a la institución los temas vinculados con la búsqueda de desaparecidos y de información documental es del año 2019. O sea, yo estuve poco tiempo en la institución cuando se dio esto. Había 2 colegas del Consejo Directivo que estaban directamente vinculados a esto, y los informes que presentaban permanentemente era de colaboración, de que realmente por parte del Ministerio de Defensa fundamentalmente fue abrirse para colaborar, para contribuir a que se obtuviera lo que podía haber. Yo creo que la Institución Nacional de Derechos Humanos recibió esta competencia un poco traída de los pelos, y lo digo ahora porque lo dije en su momento y lo dije tanto dentro de la institución como fuera de la institución. Esto no puede ser una tarea de una Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no puede ser el receptor, el clasificador, el ordenador y el habilitador de este tipo de información, porque no tendría lugar físico en su casa, a pesar de que muchos dicen que es una casona muy grande, pero la mitad de la casa está destinada a sitio de memoria. Y además, eso es un trabajo, a mí no me parece mal que esté el Archivo General de la Nación, que esté AGESIC, pero tendría que haber un consenso fundamentalmente respecto a que sí que hay que dar toda la información, pero que en algunos casos, eso ya está previsto en la ley de habeas data, los datos que son personales o que son sensibles deben seguir un criterio estricto. Un juez podrá levantarlo de acuerdo a un procedimiento judicial, pero cualquier investigador en cualquier lugar del mundo podrá revisar abiertamente los archivos de Indias en Sevilla, que tienen que ver con el siglo XVI, y ahí verá qué hacían los conquistadores y cuánto oro se llevaron y cuántas armas trajeron, yo qué sé. Pero en este caso, evidentemente, hay tiempos humanos que hay que cuidar. Está muy bien. Con ese criterio de cuidado, sí, transparencia total, es lo que el Estado debe hacer. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por estos valiosos Daniel, minutos. muchas gracias y a las órdenes. El doctor Juan Faropa pasó por Informativo Sarandí.